Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo video. Mi nombre es Mariana Espina, soy jefe de configuración para Medical Colombia y estamos muy emocionados de presentarles un nuevo producto de nuestro portafolio. Son las sillas de ruedas motorizadas Felix T y Felix R. Y en un momentico les cuento la diferencia entre ellas dos. Vamos a hablar de unos conceptos claves. Nuestro propósito y nuestro objetivo como proveedores es asegurar que nuestros usuarios finales tengan movilidad independiente. Y una silla motorizada es un producto ideal y maravilloso para poder asegurar esa movilidad independiente para usuarios que de pronto tienen una silla de ruedas manual, pero ya no pueden recorrer distancias largas con ellas, o definitivamente no pueden tener una silla de ruedas manual porque hay mucha fatiga muscular a nivel de hombros, o simplemente quiero tener esa independencia sin la intervención de un cuidador. Estas sillas tienen sistemas eléctricos, motores, controladores que permiten su funcionamiento, y ahora vamos a hablar de las características técnicas y clínicas específicas de este modelo que va a ser parte de nuestro portafolio de lo medical. Empecemos por su modelo. Entonces, es una silla de ruedas que es de marco rígido, no tenemos una cruceta que permite el plegado, sino que es una silla robusta que tiene una capacidad de peso alta y va a resistir muy bien esas distancias largas, terrenos irregulares, va a permitir mucho confort para el usuario, ya que al tener un marco rígido y robusto, pues también eso me va a favorecer demasiado la experiencia de pasar y superar obstáculos en una silla de ruedas. A pesar de que es una silla de ruedas de marco rígido, existen ciertos ajustes que me permiten plegarla o dejarla de una manera más compacta para poder llevarla o transportarla en otros medios. Este respaldo puedo abatirlo, significa puedo plegarlo sobre el asiento, puedo desmontar estos apoyapiés para reducir también esta huella total y de pronto puede caber en ciertos carros adaptados. Con respecto a la configuración básica que ven en este momento del sistema postural, la silla nos va a incluir un soporte cefálico, que el pad tiene un contorneado leve, pero su anclaje es muy versátil porque permite un ajuste en profundidad, o sea que puedo adelantar el cefálico para acomodar esas cabecitas que de pronto están adelantadas por alguna condición en columna también, y tengo un anclaje que ajusta en altura, entonces puedo acomodar diferentes usuarios con diferentes alturas. A nivel de respaldo tenemos un respaldo que es rígido, o sea su lámina posterior es rígida, pero tiene una espuma que me permite tener mucha comodidad mientras yo estoy movilizándome en ella, y a nivel de tronco también voy a tener un contorno para generar cierta contención y comodidad y seguridad también cuando estoy en ella. En el asiento tengo un cojín que es en espuma, ideal también para generar mucha estabilidad mientras me estoy movilizando, pero también realizar cierto cuidado de mi piel. Una de las cosas que más resaltaríamos de la silla es que, a pesar de que nos gusta mucho este sistema postural, no debemos limitarnos a él. Si requerimos otro respaldo con una altura mayor o con un contorno más profundo a nivel de tronco, podemos instalarlo sin ningún problema porque los tubos del respaldo nos lo permiten. Y les voy a mostrar algo que a mí también me encanta, y es que el cojín es completamente independiente de la base. En la base del asiento tenemos una lámina rígida que es expandible, nos permite ajustar en profundidad y en ancho, y podemos instalar sin ningún problema otro cojín. Si requiere un cojín de aire, si requiere un cojín mixto, espuma, otro material, o simplemente el cojín de tu preferencia. Cambiamos la posición de la silla. En esta vista lateral queremos seguir desglosando todas las características técnicas que nos ofrece, y empecemos por los tubos del respaldo. Si ustedes los ven desde acá, tenemos unas asas de empuje muy útiles para cuando necesitamos mover esta silla de una manera manual. De pronto tenemos baterías descargadas y aún así necesitamos moverla. Este punto de intersección me encanta porque en punto de intersección de la base y el respaldo tenemos un anclaje que nos permite ajustar la reclinación fija de este respaldo. Entonces, si tengo un usuario que no logra el sedente a 90 grados o se beneficia demasiado de reclinar el asiento y el respaldo por algún tono muscular, podemos hacerlo sin ningún problema. Aquí pueden ver todos los puntos de ajuste. Apoyabrazos, tenemos un apoyabrazo que es ajustable en altura, súper cómodo y conveniente cuando de pronto cambiamos el perfil del cojín, de pronto cambio a un cojín más alto o a un cojín más bajo y me afecta completamente la altura a codo y todo el apoyo a mi antebrazo, entonces puedo ajustarlo sin ningún problema. Tenemos un guardarropas que me protege la ropa cuando me estoy movilizando. A nivel de ruedas tenemos ruedas delanteras y traseras macizas, completamente sólidas, no me tengo que preocupar por pinchazos, y si de pronto también me preocupa un poquito la amortiguación porque no tengo aire, de pronto no es una coraza neumática, la silla tiene integrado un muy buen sistema de amortiguación en la parte trasera.
Y cumplimos con los estándares de las sillas de ruedas motorizadas al incluir un sistema de antivuelcos. Tenemos 2 ruedas a cada lado y me permite cualquier tipo de volcamiento y me asegura que mi usuario esté muy cómodo y seguro en todo momento. Como les mencionaba al inicio, tenemos apoyapiés que son abatibles, son muy fáciles de abatir y desmontar por completo. El apoyapiés tiene muchos ajustes, podemos ajustar la altura para acomodar diferentes largos de piernas. Aquí tenemos un ajuste de angulación, o sea que puedo regular a nivel tibiotarsial esta plataforma, y se hacen con unos puntos de ajuste donde requiero herramienta, pero se puede hacer de una manera muy sencilla. Hablemos ahora de las funciones eléctricas que nos ofrece esta silla de ruedas. Hay algunas sillas motorizadas que son más sencillas, más básicas, no tienen ninguna función integrada en su joystick, simplemente nos permite movilizarnos en un movimiento, pero esta silla de ruedas nos ofrece 2 funciones. La primera función que tenemos integrada, que podemos activar desde nuestro joystick, seguimos promoviendo la independencia, es la reclinación del respaldo. La reclinación es el ajuste de este ángulo de mi respaldo con respecto al asiento, pero el ángulo del asiento permanece intacto. Vamos a activarlo en este momento y en mi joystick debo cambiar el modo a la ejecución de estas funciones eléctricas, contrario a movilizar mi silla de pronto en una línea recta o hacer algunos giros. En este momento visualmente en el símbolo que me ofrece el joystick debo ver seleccionado solo el respaldo y con el joystick puedo ir graduando de una manera muy controlada esta reclinación del respaldo. A nivel clínico y científico está muy comprobado que tenemos muchos beneficios de esta reclinación. Para los usuarios aumenta la tolerancia a la silla durante el día, han demostrado que libera significativamente la presión a nivel de espalda baja y también en las tuberosidades isquiáticas, y para el cuidador es muy útil porque de pronto puedo tener más acceso, más fácil acceso al usuario, realizar algunas actividades de aseo, algún sondaje o también me ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Y nuestra segunda función eléctrica es la basculación. Ahora en el joystick visualmente debo resaltar ambos respaldo y asiento. Y a diferencia de la reclinación, que resaltaba que solo me cambiaba el ángulo del respaldo con respecto al asiento, toda la silla se reclina como un bloque completo. Beneficios de la basculación: no cambia mi posicionamiento, no cambio ningún ángulo apoyapiés asiento, asiento respaldo, por lo que no cambia mi posicionamiento a nivel de pelvis, muy importante cuando tengo usuarios que tienen necesidades posturales mayores. Mejora también la circulación sanguínea, mejora esa expansión pulmonar y de nuevo apoyo demasiado la tolerancia del usuario a estar en esta silla de ruedas durante el día por largos rangos de tiempo. La basculación es muy importante porque es la función que más nos libera presión a nivel de esas tuberosidades isquiáticas, la traslada a la espalda y es fundamental para el cuidado de la piel y evitar las úlceras por presión. Finalicemos ahora con algunos elementos que también hacen la diferencia. Tenemos un sistema de luces muy completo para aquellos usuarios que se movilizan en la noche y de verdad que apoya demasiado la seguridad cuando tenemos menos luz en los exteriores. Tenemos pito, muy necesario. Y tenemos también este tipo de luces con las direccionales. Recuerden que al inicio les comenté que tenemos 2 versiones de esta silla de ruedas. Tenemos la Felix T y la Felix R. Y tenemos 3 diferencias principales entre las dos. La Felix R no cuenta con un respaldo rígido, tiene un respaldo que es en lona, en tela de tensión regulable. También va a contar con un soporte cefálico. La segunda diferencia es que no tiene funciones eléctricas integradas, sino que nos permite la reclinación del respaldo de una manera manual. Y la tercera es que no va a tener un sistema de luces integrados. Ambas con muchos beneficios y que se pueden adaptar a diferentes necesidades y usuarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final con nosotros aprendiendo sobre este nuevo producto de nuestro portafolio. Recordar que tenemos diferentes tipos de sillas de ruedas motorizadas y contáctanos si tienes dudas con respecto a su funcionamiento, tipos de configuraciones, aplicabilidad u otras dudas que puedas tener sobre este nuevo modelo que vamos a empezar a implementar para nuestros usuarios. Chao.